Buenos días. Empújate un poquito para allá. No tanto, no hacía falta. Así, perfecto. Así ve a todo el mundo. Y tú un poco para allá. No, no, tú no. Álvaro, Álvaro no. Ahí, muy bien. Así os veo a todos. Bueno, os voy a presentar lo que es la hipnosis y algunas imágenes de investigaciones recientes que son muy bonitas y muy ilustrativas. Empezaremos hablando del doctor Erickson. El doctor Erickson tiene una trayectoria más, o sea, aunque se ha encargado mucha gente de hablar de él como alguien, como un mago o algo así, su trayectoria de vida es totalmente científica. Estudió medicina, trabajó, aprendió hipnosis con el doctor Carl Hull, que enseñaba hipnosis en la Facultad de Medicina. Y luego, a lo largo de todos los años, fue director de distintos hospitales, llevó equipos de investigación de todo tipo y hasta que no se fue ya con bastantes años, con 50 años, a Phoenix a pasar consulta privada, hasta entonces no fue no empezó a hacer formación de su estilo de hacer hipnosis. Y su estilo de hacer hipnosis tiene dos características que vamos a ver, pero en cuanto a hipnosis, porque tiene psicoterapia e hipnosis, en cuanto a hipnosis lo que hizo fue depurar lo que había, lo que se hacía en hipnosis. Dejó de hacer lo del péndulo, lo de la espiral, todas estas cosas que conocéis a través de la cultura mediática, pues lo simplifica, lo hace mucho más conversacional, mucho más ameno, menos espectacular, pero igualmente mucho más eficaz. Sus colaboradores fundaron el MRI y por ahí se divulgó mucho todo lo que él hacía, porque la terapia breve es muy conocida, la de familia, la de sistémica, pero todo eso es psicoterapia que sale del propio Milton Erickson. Y lo primero que me pongo en este pequeño resumen de su vida es el ataque de poliomielitis justo antes de entrar en la facultad, un año antes. De hecho, retrasó su entrada por eso. Fue un ataque terrible que le dejó inmovilizado completamente, incluso llegó a tener un episodio bastante largo de no ver, más que las manchas de la ventana como claridad. Y cuando se recuperó y después estudió con Hull, identificó que el proceso que había hecho para recuperarse había sido un proceso autohipnótico. ¿Qué es lo que él hacía? Él intentaba recordar cómo se desenvolvía, cómo caminaba y cómo veía antes de estar mal. Y con ese recuerdo, por ejemplo, de la cuadrícula de las ventanas, que todas las ventanas tenían entonces cristalitos, con la cuadrícula de las ventanas se lo sobreponía el recuerdo sobre la claridad que veía. Y así fue reestimulando sus nervios, el óptico, lo de caminar, un poco todo. Y esa recuperación, que nadie supo cómo, por qué había ocurrido, cuando él identificó que había sido por actos de autohipnosis,
pensó que realmente valía la pena emplear esta técnica en todos los tratamientos que él iba a desarrollar como doctor y también como psicólogo, porque también fue psicólogo al mismo tiempo. Fundó en el 79, un año antes de morir, la Fundación Milton Erickson, que es la que nos tiene reconocido el instituto, y esa fundación está reconocida por la Asociación Médica, la de Psicológica y la de Clínica Americana, la de Hipnosis Clínica. Esta es la influencia de Milton Erickson. Podréis reconocer a ciertas personas como los del MRI, por ejemplo. Ernest Rossi, que fue su discípulo, que vivió con él y le cuidó hasta el último momento y heredó sus papeles. Todo eso derivó en distintas tipos de terapias. La terapia estratégica es muy conocida, la de la solución, y otras muchas técnicas tienen esa influencia. Si puedo hacer algo aquí. Bueno, la PNL, que fue un intento, un intento logrado, de 4 discípulos de Milton Erickson para llevar esas técnicas a la empresa, y que después se ha vuelto también a hacer una cierta influencia en algunas terapias. Fue también fundada por esos discípulos de Milton Erickson. O sea que está un poco por todas partes. Los que nos llamamos neo-ericksonianos, porque en realidad lo de ericksonianos nos lo hemos inventado. Él nunca dijo que hiciera hipnosis ericksoniana. Es un nombre que le pusimos nosotros y que vivimos con él tranquilamente como si fuera una marca que él hubiera registrado. Bien, pues aquí somos unos 22, pero hay muchos más. Somos digamos, los que estamos más activos en congresos, etc. Y en esta lista tengo el honor de estar, aunque yo no conocí personalmente a Milton Erickson. Pero de esta lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas no le conocimos. Los demás le fueron y estudiaron directamente con él. Y nosotros hemos estudiado con todos los que aparecen aquí, la verdad. Casi todos han venido por el instituto a presentar clases. La fundación organiza congresos, de hipnosis, y nosotros en mayo inauguramos el instituto, en mayo del 2000. O sea que ya vamos para los 23 años, bueno, ya tenemos 23 años, y este es el cambio que ha tenido la casa a lo largo de estos años. Os voy a poner este vídeo en el que Roxana, que es la hija de Milton Erickson, presenta al instituto y también a mí. Y como me deja muy bien, pues no voy a escatimarlo. Roxana Klein Erickson es la hija de Milton Erickson, como todos sabéis, y además de darle las gracias por estar aquí y por el delicioso casi mes que estamos pasando juntas, despedidos países. Thank you. And I would like to present Teresa. Me gustaría presentaros a Teresa, She's the director of the institute here. la directora del instituto. You may or may. I think this is sexy, but creo que ya lo sospechaban.
You may or may not know that the Madrid Institute is one of the most well-known the institutes in this associated with the Erickson Foundation. Puede que sepáis que el Instituto Erickson de Madrid es uno de los institutos más conocidos en la Fundación Erickson. Right, and I believe that more students come through the Institute of Madrid than any other institute in the world. Y creo que hay más estudiantes que pasan por este instituto que por cualquier otro instituto del mundo. And I can also attest that the students here are better prepared in many ways than you would find elsewhere in the world. Puedo también certificar que los estudiantes que pasan por este instituto están mejor preparados que los estudiantes que pasan por otros institutos del mundo. She takes the teaching very seriously. Ella se toma la enseñanza muy en serio. She brings people who are well known in the field to teach here. Ella trae a personas que son muy conocidas en el campo para enseñar aquí. And even more important than that, she has a tremendous talent to demonstrate herself what good hypnotherapy is. Pero más importante que todo eso es que ella tiene un enorme talento para demostrar personalmente lo que es la hipnoterapia. So last night she presented a case report on multiple sclerosis that many of maybe some of you have seen before. Anoche ella presentó el estudio de un caso de esclerosis múltiple que puede que alguno de vosotros ya hayáis visto. But she also did a beautiful demonstration of hypnotherapy. Pero también es una demostración muy bella de hipnoterapia. And one of the things that I'd like to call attention to is that there is a difference between Una de las cosas en las que me gustaría puntualizar es que hay una diferencia entre practicing hypnosis practicar la hipnosis and viewing hypnotherapy. y hacer hipnoterapia. Hypnotherapy is the integration of psychotherapy with hypnotic technique. Hipnoterapia es la integración de la hipnosis con psicoterapia. And when she teaches the integration. Y cuando Teresa enseña, ella lo integra. Así que seguiré oyendo esto para sentirme muy bien. No, dicho por alguien que vivió con Milton Erickson, le vio trabajar y me vio trabajar a mí, pues la verdad se agradece. ¿Por qué la hipnosis produce ese miedo y ese desconocimiento? Pues es porque su historia, para llegar hasta nosotros en el mundo occidental, ha sido pues un camino un poco extraño. En Oriente la practicaban los faquires, los magos, los yogis, y era algo como esotérico y así. Los magos de teatro se les ocurrió que valía la pena viajar allí e intentar aprender esas técnicas para tener éxito sobre un escenario. Eso, claro, marcó el principio de la hipnosis, porque un mago, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero, hacer ver que tiene un poder sobre los demás. Lo segundo, guardar el secreto como algo absolutamente imposible de transmitir y como un don que tiene él. Y de esa manera se creó esa idea de el misterio de la hipnosis, de ese señor que me puede dominar. Bueno, sin embargo, se dieron cuenta que podía ser muy útil para intervenciones de medicina, de psicología, y fueron entrenando a los médicos. El propio Freud aprendió con un mago de teatro. Yo misma, mis profesores, yo no, pero mis primeros profesores de hipnosis habían aprendido con Fassmann, que era un hipnotizador de teatro. De modo que la hipnosis es algo que ha venido por un camino extraño.
Incluso los médicos, al aprender, no sabían cómo se producía. Y eso ha sido discutido durante todo el siglo XX. Si la hipnosis era una cosa mágica, si era una cosa que de verdad se producía, si era el efecto placebo. Por fin, en el siglo XXI, tenemos investigaciones con escáneres funcionales que nos demuestra que existe un estado específico de la hipnosis. Y aparece esa hipnosis que hemos bautizado ericksoniana, que en el fondo es una manera diferente de aplicarlo. Pero ha habido otras maneras diferentes. La sofrología, por ejemplo, es hipnosis, solo que siempre empieza por una relajación de Schultz, que es una relajación de todo el cuerpo. Erickson lo que choca es que ni siquiera necesita la relajación, y eso choca bastante, pero es muy eficaz y tal vez más eficaz que la otra hipnosis, que se limita nada más, la hipnosis clásica, a obtener resultados con la gente muy sugestionable. Aquellos que no son muy sugestionables no consiguen ese tipo de resultado, porque están en un trance muy profundo y ellos no colaboran. En cambio, con hipnosis ericksoniana el trance es más ligero y además buscamos que sea más ligero. Cuando la persona va muy profundo, la sacamos un poquito para que tenga una colaboración de su propio inconsciente. Hay muchos malos entendidos de lo que es la hipnosis. La gente piensa que se pierde la conciencia y no es así. Al revés, gracias a que no se pierde la conciencia es por lo que podemos intervenir. Y doy el ejemplo siempre así de sencillo. Si viene una persona que tiene fobia al ascensor, esa persona, como no pierde la conciencia, su conciencia está dividida, parte consciente y parte inconsciente. El inconsciente está viviendo lo que está oyendo, pero el consciente sabe que está en una silla. Entonces, ¿para qué va a desatar un ataque de ansiedad? Aunque yo le esté diciendo en hipnosis que está subiendo en un ascensor y bajando y se lo está pasando muy bien. Si en el fondo sabe que la realidad es que no está en el ascensor, entonces colabora. Y en cambio, y esto lo veremos después, va registrando neuronalmente la experiencia de estar subiendo y bajando en un ascensor y pasarlo bien. Y me gusta hacer este dibujo. Una persona que cogía el ascensor perfectamente, decía que los ascensores, todos los ascensores, eran muy seguros. De repente tiene una crisis en un ascensor y entonces colapsa esto y decide que todas las experiencias son malas. En hipnosis le hacemos vivir que tiene una experiencia positiva, entre otras cosas no por magia, no solo por lo que le decimos, entre otras cosas porque él sabe o ella sabe que está en una silla. ¿Para qué va a colabora? Colabora no desatando la ansiedad. Y entonces decide que todas las experiencias que vaya a tener en el futuro van a ser agradables. Esto ha colapsado esto y esto ha colapsado esto. El dibujo está muy mal hecho porque tenía que ser al revés. Lo hago siempre al revés, hoy salió al derecho. Bueno, o mejor dicho, salió como no debe de ser. O sea,
esto tendría que ser aquí y esto arriba. Vale, pues así pero creo que está claro el por qué funciona, ¿no? Bueno, y por qué es vital que no se pierda la conciencia. El estado hipnótico es pasivo, para nada. La gente piensa que se va a quedar así, no va a tener que hacer nada. Es un momento en el que hay muchísimas ideas y pasan muchas cosas en la mente. Uno no se puede despertar por sí mismo. Yo digo que sí, que esto es verdad, porque no está dormido, así que ¿cómo se va a despertar? Está en hipnosis. Nosotros lo llamamos reorientar a la persona. Y esa persona puede en cualquier momento, en cualquier hipnosis, sobre todo en la ericksoniana, donde no pierde, no está amodorrado, digamos, pues puede decir, quiero salir de aquí. No, lo que estoy viendo no me gusta y quiero salir de aquí. Lo que está viendo está relacionado con lo que decimos. Y si la hipnosis ericksoniana se orienta siempre a buscar recursos y no a ir a buscar el trauma o las situaciones desagradables, pues va a ser seguro que va a poder despertarse en cualquier momento. Todo lo que se recuerda durante una regresión hipnótica es lo que ocurrió. Eso es lo que cree la gente. Pero una regresión no es como ver un vídeo que tenías guardado de tu infancia. Es como flashes. Ocurre a poquitos, ¿no? Bueno, ¿y qué es el enfoque ericksoniano? Pues la gran aportación en psicoterapia que tuvo Erickson fue la siguiente. En un mundo en el que la terapia y la psicoterapia estaba únicamente orientada, era freudiana y estaba únicamente orientada a buscar cuáles eran los traumas y los momentos difíciles del pasado de la persona, él decide que no, que primero, esa causa de sus problemas de hoy, ese supuesto trauma, no tiene por qué ser uno. En esta vida vamos acumulando muchas experiencias y como vamos acumulando muchas experiencias, la probabilidad de que todas influyan es muy grande. Por ejemplo, en un accidente de avión, una persona se recupera y vuelve a coger aviones y otra no, y el trauma ha sido el mismo, pero depende de muchas otras cosas. Depende de la situación personal, de cómo se lo tomó, de su personalidad, de las otras experiencias que ha tenido en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de andar rebuscando en el pasado, se orienta a la meta. ¿Cómo esta persona quiere estar bien? Y una de las preguntas muchas veces es ¿y cómo sería estar bien? Y entonces vamos a buscar los recursos que tiene esa persona para llegar a estar bien. ¿Por qué eso es algo revolucionario en ese momento? Porque nadie había ido hacia las metas. Hoy en día hay otras orientaciones de psicoterapia que si no van a la meta, por lo menos van al presente y no andan buscando en el pasado. Pero en los años que él empezó a trabajar de esta manera era impensable. Y sin embargo, claro, obtenía resultados muy rápidos, porque todo el mundo tiene recursos, si no, no estaría vivo. Todo el mundo ha solucionado muchas cosas en su vida, aunque sea coger el autobús. Quiero decir, todas las experiencias van acumulando y todo lo que vas haciendo son recursos, has empleado habilidades que tienes y eso es lo que vamos a rescatar para orientar a esa persona hacia el pasado, hacia la meta.
Técnicas naturalistas. También es un tipo de conversación conversacional que se hace en la primera parte de la sesión. Es una charla en la que se indagan cosas de la persona, no solo lo que le molesta o lo que quiere mejorar, sino también el futuro, qué ambiciones tiene y su presente, cómo vive, en qué entorno, con qué familia, con qué amigos, cuáles son sus hobbies. Y mientras se va haciendo todo eso, se va consiguiendo que la persona vaya entrando en contacto con muchos recursos, con muchas cosas. Porque alguien deprimido, si le hace recordar las cosas positivas de su vida, pues el tono empieza a ser mejor. La hipnosis, según Erickson, es una hipnosis, es un fenómeno común y frecuente. Y todo el mundo tiene momentos hipnóticos a lo largo del día, no de la vida, a lo largo del día. Y os lo voy a decir. Hay momentos en que se os va el santo al cielo y no estáis olvidados, o sea, sabéis que estáis delante de una mesa y tal y cual, pero o habéis leído el último párrafo de una página y tenéis que volver a leerlo. En esos momentos la atención se ha dividido y la atención consciente no ha registrado y la inconsciente ha estado haciendo asociaciones. Cuando vas conduciendo, en muchos momentos, al llegar a destino, en un recorrido muy habitual, no tienes la sensación dices, uy, hoy no me he dado cuenta cómo he pasado por aquí, por allí, por el otro lado. Lo has hecho a un nivel que no te has enterado. ¿Qué ha pasado? Tu atención consciente se ha interiorizado, ha estado haciendo un automatismo y tu parte inconsciente ha estado procesando. Y muchas veces no puedes recordar lo que has estado pensando. A lo mejor lo último, y a lo mejor tirando de eso último encuentras un poco todo lo que has escuchado, pero es un estado autohipnótico, naturista, natural, es como lo llamamos, es autohipnosis naturalista. El concepto novedoso de inconsciente. En aquella época, el inconsciente era el subconsciente. Nosotros no decimos subconsciente, que es como por ahí abajo. El inconsciente, ahora sabemos que ocupa como un iceberg. El consciente es lo poquito que flota fuera del agua y todo lo demás está hundido. Si ponéis imágenes en Google inconsciente, veréis esta imagen de un iceberg enorme por abajo y un poquito arriba. Ese inconsciente tiene todo, tiene lo bueno y lo malo. Y Erickson dice, vale, sí, tienes lo que has reprimido en tu vida, tus traumas y todas esas cosas, pero bueno, una casa necesita un cubo de basura y en ese cubo de basura no se anda hurgando, o sea, no se anda buscando qué es lo que hay. Vamos a enfocarnos en todo lo que almacena el inconsciente, que es tu mejor amigo. Y eso es totalmente contradictorio a lo que había entonces y por eso le costó ser reconocido. Bueno, le costó, fue muy reconocido, pero no precisamente por otros psiquiatras hasta el final de su vida. Hoy en día sabemos lo que ocurre. Esto es un escáner nuclear, ¿veis el tamaño que tiene? Funcional. En ese momento, cuando tenemos una persona ahí y vamos analizando lo que hace, lo que está pasando, ocurren varias cosas. Primero, que se utiliza
todo el cerebro. Hasta el siglo XXI se pensaba que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Conscientemente puede que sí, nuestro inconsciente hace todo lo demás. Pero bueno, en realidad no sabemos qué es lo que es inconsciente y qué es lo que es consciente. Esta es la actividad eléctrica que hay en un cerebro cuando se le está haciendo un escáner. ¿Y qué hace la hipnosis? Pues la hipnosis en realidad lo que es una focalización de la atención. ¿Qué es lo que ocurre? A ver si lo tengo. Es esto. Se focaliza algo. Lo que te está contando quien te hace la hipnosis es lo más importante y desaparece todo lo demás. Por eso, por ejemplo, es un muy buen entrenamiento para estudiar, para concentrarse, porque entonces te pones en lo que estás y desaparece todo lo demás. Yo muchas veces cuando estoy haciendo unos apuntes o cuando estoy escribiendo algo, voy a ponerme una alarma, porque es que se me puede pasar el tiempo sin desaparece todo lo demás. Vale. Eso es también, digamos, la famosa mindfulness, que no es fijarte solamente en una cosa y disfrutar esa cosa nada más. Y eso es un gran descanso para la mente, porque se está enfocando solamente a una cosa. Y una gran eficacia, porque se está enfocando solo una cosa. No tiene dispersiones. Bien, entonces, se está con la atención focalizada y se está disociado y procesa a dos niveles, a nivel consciente y a nivel inconsciente. Disminuyen las sensaciones corporales. Eso es muy útil, por ejemplo, para hacer analgesias y anestesias. Se registra una predominancia de ondas Z. En algunos casos, brevemente, las ondas gamma. Lo vamos a ver dentro de un momento. Aparece una gran actividad del cuerpo calloso. El cuerpo calloso está entre los dos hemisferios y como se equilibran los dos hemisferios, se tiene forzosamente que activar para equilibrarse el cuerpo calloso que está en el medio. Y se activa el cíngulo anterior, que está muy en el interior del cerebro y permite utilizar recursos muy antiguos, y comunica el cíngulo anterior es el que lleva a todo el cerebro mensajes, o sea, está muy conectado con el resto del este. Vaya, ahora, ¿qué pasó? Se activa el conectoma cerebral. Esto es totalmente nuevo, se ha conocido ahora y ahora veremos lo que es. Así que con estas características uno se siente desapegado del entorno, incluso también desapegado de los miedos. Con lo cual, la experiencia en hipnosis es siempre muy positiva porque ves las cosas como con distancia. Y, por ejemplo, si a alguien le cuesta producir un cambio en su vida porque tiene lo malo conocido, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, cuando tú vas a hacer un cambio positivo, es como un campo desconocido y produce unos ciertos miedos. Vamos a suponer a un depresivo que se le dice que empiece a pasear para después empezar a hacer deporte, podré hacerlo. Y si lo empiezo a hacer y luego lo dejo, me sentiré todavía peor. O sea, se retroalimenta la depresión. Entonces,
la experiencia en hipnosis de caminar teniendo en este estado hace que ese riesgo lo pierda, esa sensación de riesgo, ese miedo no lo consideres y haces la experiencia sin tener esa sensación. Igual que aquí, entro en el ascensor y si me entra el ataque de ansiedad y de pánico y tengo la sensación de morir que no quiero tenerla, ¿vale? Pues entonces esto ayuda. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a ir con las distintas cosas. Estos son las ondas que se producen en el cerebro casi constantemente. Y durante estos momentos que tengo aquí escritos, hay predominancias de unas ondas. Las ondas de la hipnosis son la predominancia de las ondas de hipnosis es las ondas Z. Las ondas Z, que son las penúltimas, son de 4 a 7 hercios y se producen cuando estás en meditación, cuando tienes momentos de intuición y también momentos de memoria muy pasada. En ese momento, el procesamiento de la información es interna y sin importar el mundo exterior, o sea, focalizada, y está centrándose entre todo lo que estás sintiendo y procesando en ese momento. Estás ensimismado, hipnotizado o meditando. En algunos momentos, durante la hipnosis, también se producen estas ráfagas de arriba, que son las ondas gamma, que son muy escandalosas y muy rápidas y que producen un insight, una capacidad de concentración muy aguda. Yo lo llamo certeza, que hay momentos en que dices, eso es lo que yo tengo que hacer. No hay... O sea, ya desaparece todo lo demás. Desaparecen los miedos, desaparecen las dudas, desaparece incluso las pegas reales que haya, las minimizas, ¿no? Y también es cuando se produce una creatividad extraordinaria, cuando alguien dice, ¡ay! Por ejemplo, el ejemplo clásico, Einstein estaba haciendo pizarras y pizarras para querer hacer la demostración de la teoría de la relatividad y en cambio no lo conseguía y en cambio fue caminando por un parque, dejando su mente así, que de repente tuvo esa idea y fue allí, lo comprobó y efectivamente. Esas inspiraciones ocurren con esos momentos. También hay una sensación de conciencia expandida, que es una sensación obviamente depende de cada cual, una sensación de que como muy compasiva, muy de comunión con todo lo que es la creación, ¿no? O sea, lo que tienen por ejemplo, Santa Teresa o los que hacen mucha meditación, que de repente tienen esos momentos. Se aguanta muy poco, porque es muy tal. Por eso ocurren esos momentos de certeza y luego desaparece, aunque te queda la conclusión que has llegado. Pero no es algo que tenga que ser muy largo en el tiempo. Entonces, durante la hipnosis se producen las ondas Z y de vez en cuando aparece la gamma. Y por eso a veces sale la persona diciendo, ya sé lo que tengo que hacer. Ya está. O sea, entonces, ráfagas cortas, momentos creativos y espirituales. Y en esta línea vamos a ver las beta, que es estar en vigilia y alerta, que es cuando estás despierto y concentrado.
Las alfa, física y mentalmente relajado, o sea, despierto, pero sonoliento, cuando estás, digamos, en stand-by, ¿no? Y las Z, que son las de hipnosis, bueno, de hipnosis y de meditación, todo se ha dicho. Y por fin la delta, que es la del sueño profundo en el momento en que no tienes sueños, porque te pasas a Z cuando tienes los sueños, y pérdida de sensaciones corporales. Bueno, aquí vuelvo a repetir lo que ya os he dicho respecto a la Z. Se producen cuando hay una búsqueda y procesamiento de información simultánea en todo el cerebro. Suelen aparecer cuando se está disociado, meditando o en hipnosis. Y la gamma son ráfagas cortas, se producen en momentos en el que el cerebro está en estado de alta resolución, creatividad, espiritualidad, amor, determinación. Este es el equilibrio que se produce durante la hipnosis, un equilibrio donde el cuerpo calloso, que es esto que está en el medio, se va desarrollando, está muy activo. Y como veis, hay un equilibrio de ambos hemisferios. Los estudios con MRI funcional en estado hipnótico revelan lo que ocurre durante la hipnosis. Se pone a una persona en el escáner ese que os he enseñado y se le dice, bueno, imagina que estás caminando en un bosque y lo que se va a activar, si conoce un bosque o ha estado alguna vez en un bosque, es la memoria o la de la imaginación si no lo ha estado. Y ahí se quedan las cosas. Si, por el contrario, se le hipnotiza y se le dice mientras está en el escáner y vas caminando por un bosque, se activan otras cosas. El equilibrio visual, activación del cíngulo, activación de la zona del cerebro y parte de la experiencia narrada, de manera que la persona está registrando neuronalmente que está caminando de verdad en un bosque. Cognitivamente sabe que está en una silla o cognitivamente sabe que está en un escáner, pero neuronalmente se hace la conexión como que está realmente ejecutando esa acción. Por lo tanto, aquí, en este momento que está haciendo hipnosis, neuronalmente está registrando que está en un ascensor y que se lo está pasando bien, que es como yo se lo describo. Y por eso es por lo que tiene la potencia de colapsar esto, y igual que esto colapsó esto. Este es la parte del cerebro, el conectoma cerebral. El conectoma cerebral está en el cerebro primitivo y es donde se produce la autoconciencia. Esto es muy reciente. La autoconciencia del hombre, que siempre se ha discutido si los animales tienen autoconciencia. ¿Vale? La autoconciencia es cuando el hombre de repente despierta y dice, soy yo. Y es el que te impulsa a tomar las riendas de tu vida. Es el que te dice, responsabilízate de tu vida, adelante. Y este se activa durante la hipnosis. Por lo tanto, la hipnosis motiva. Y la psicoterapia que hace Erickson es simplemente motivar a la persona para que produzca el cambio sin los miedos que pueda tener por los riesgos. Y esa motivación también produce autoestima. El conectoma cerebral moviliza todo el cerebro, da mensajes a todo el cerebro. Y por eso
es importante. Estos haces verdes son los que salen, la corriente eléctrica, obviamente en el cerebro no está así de colorido, está colorido para que se entienda lo que está ocurriendo. Estos haces verdes salen del conectoma, por lo tanto la activación del conectoma durante la hipnosis hace que todo el cerebro registre lo que le estás diciendo. Y no estamos inventando demasiadas cosas porque el propio Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, empleaba hipnosis. Y de hecho tan empleaba hipnosis que tenía una gran fila, cuando vivía en Valencia, de personas que querían que les tratara. Y él estaba muy intrigado por qué diablos está ocurriendo en ese cerebro si esto es tan eficaz. Y no tenía un escáner nuclear, en vista de lo cual empezó a hacer las tinturas y a hacer investigación, y como tampoco había fotografía, a dibujar las redes neuronales que veía, etc. Y hubo un momento que tuvo que decidir. Y lo decidió de acuerdo con su mujer. Su mujer le decía, es que toda esta gente está esperando que les ayudes. Dice, sí, pero hay que saber qué pasa. Hay que saber qué pasa. Tengo que decidirme. Y en vez de ganar bastante dinero para su familia, se puso a investigar, le costó muchos sacrificios a la familia, pero estuvieron de acuerdo. Y cuando ya obtuvo unos resultados, se fue a un congreso en Alemania, donde no le hacían ningún caso. Él iba con su ¿cómo se llama? Microscopio, iba a decir micrófono, con su microscopio y con las tinturas. Lo que el gran avance era en los colores, las tintas que ponía para que destacaran lo que se veía. Y al final un señor que estaba un poco aburrido por allí lo vio y se lo dijo a los demás, y ahí es donde apareció el premio Nobel. Y a finales del siglo XIX publica en la Gaceta Médica de Barcelona, publica dolores de parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica. ¿Qué quiere decir? Que su mujer, él utilizó la hipnosis para que ella diera luz sin pasarlo mal. Y entonces le ponía el éter y se quedaban totalmente como un trapo, con lo cual no colaboraban en el parto. Y él quería facilitar todo. Y en el texto pone, hemos preferido la sugestión poshipnótica, logrando conservar al parto sus condiciones fisiológicas. Y obtenemos resultados en pocas sesiones, entre 1 y 8, quiero decir, una media de 4. Unas cosas se resuelven muy rápidamente, no es por nosotros, es por cómo la persona lo procesa, ¿no? Y otras son más lentas. Fobias, miedos, ansiedad, pánicos, autoestima, consecución de metas, preparación para exámenes, tabaquismo, estrés, esterilidad, preparación al parto, duelo, depresión, trastornos obsesivos y compulsivos, dolores crónicos, intervenciones quirúrgicas y calidad de vida en oncología y cuidados paliativos. Yo he trabajado en cuidados paliativos y da gusto que una persona pueda estar hasta el final de su vida sin estar sedada y sin dolores y pudiendo compartir con su familia.
Por decir algunas otras cosas, el tabaquismo, lo normal es un 80% de eficacia, no tenemos más, sigue siendo un 80%, pero las recaídas de todos los demás métodos, incluidos los de hipnosis clásica, es un 60% y nosotros tenemos un 3,5% de recaída. Yo creo que hay una diferencia grande. Por decir una anécdota, una enfermera perdió la cordura y empezó a acuchillar a enfermos en la fundación. ¿En la fundación cómo? Exacto. Médico, era médico. ¿Era médico? La doctora de Nico. Bueno, pues a raíz de eso se creó un departamento de psiquiatría en el Colegio de Médicos para los médicos, los sanitarios en general. Y por esas cosas que no sabes por qué ocurre, nos derivaron a un paciente. Y fue muy bien. Nos derivaron a otro y a otro y a otro. Obviamente nos derivaban los más difíciles, los que no conseguían con medicación hacer nada. Y al final el director nos llamó y nos dijo, ¿pero qué hacéis? Y le dije, pues si queréis os voy y os enseño lo que hacemos. Y así es como fui y se lo enseñé. Un ejemplo de la aplicación en urgencias, por ejemplo, hipnosis y quemados. Este es un brazo quemado con acero fundido. La primera intervención tiene que ser hecha en la primera hora después de haberse quemado. No puede ser después. ¿Por qué? Porque entonces las células muertas son rechazadas por el cuerpo y en ese rechazo se produce la ampolla y la infección. Entonces hay que hacer la hipnosis en el momento. El doctor Lewin, que es quien me pasó estas fotos, iba con los bomberos y hacía la intervención en el momento. Y esto es el 14 de marzo. 21 horas después le hacen la primera cura. Y veis cómo está. Esto es antes de quitarle la venda y eso es después de quitarle la venda. Salen como escamas, pero nada más. Este es el 8º día y 12 días después veis cómo está. Con una quemadura de acero fundido. Si alguien se ha quemado solamente con aceite en la cocina, sabrá que esto es un logro. Y este señor, que cicatriza en 14 días, le alcanzó una descarga de alta tensión. Todo el cuerpo, aunque solo está la foto de la cara, todo el cuerpo estaba quemado. Dio tiempo a que le saliera la barba y a quitarlo, son 14 días y parece, pues nada, que le hayan hecho un peeling de estos finitos. Así que es una pena, pero en ello estoy en el que cada vez se aplique más. Y aunque hay muchas técnicas parecidas, porque el mindfulness, si te estás dando sugestiones, es también una autohipnosis. Hay muchas técnicas parecidas. La palabra hipnosis tiene su potencial, porque también la persona colabora de una manera diferente cuando sabe que le están haciendo hipnosis. De manera que vale la pena mantener la palabra, aunque solo sea por transparencia. Si estoy haciendo hipnosis no lo voy a llamar sofrología, no lo voy a llamar de otra manera. Vale. Pues esta es la presentación de lo que es la hipnosis, pero os falta una parte, que es ver una sesión de hipnosis, por un lado, y un pequeño ejercicio de grupo, si os apetece, después de verla.